Muy buenas y soleadas tardes de hoy 1 de mayo aquí en Barcelona. Agradecemos este alojamiento al Gran Hotel La Habana Barcelona. Os agradecemos también a todos vosotros el estar ahí, los que estáis en directo, los que estáis en diferido, en este nuevo evento de Barcelona Inspira Conciencia. En el último evento tuvimos la suerte de compartir, de aprender del Lama Dorje Dondrup, de la tradición Sakya de Oriente. El Lama nos introdujo, compartió con nosotros conceptos, nos introdujo a la sabiduría de estas tradiciones que tanto han investigado sobre el interior de la persona, sobre la felicidad del ser humano. A diferencia de Occidente, donde nuestra tradición de pensamiento originada en la Grecia clásica ha transcurrido por otros derroteros, creando una gran potencia científica, creando un bien material impresionante, las tradiciones orientales han desarrollado más la felicidad del ser humano. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Montes. Él también nos va a aportar una perspectiva histórica, una perspectiva comparativa. José Luis es una persona, es una personalidad emergente en el campo de la conciencia, en Barcelona, en España y también en el resto del mundo. José Luis lleva consigo una intensa vida en el campo corporativo, en el sector de las tecnologías, y en un momento dado de su vida decidió, como otros han hecho y como otros harán, decidió que había bastante ya de ello. Decidió dar un cambio a su vida. Hoy, José Luis es una persona que acarrea consigo un universo impresionante de proyectos, de iniciativas, todas en el campo de la conciencia y de crear un mundo mejor. Empezó con wikihappiness.com, el fórum de las micro-ONGs, es escritor, conferenciante, consultor, empresario. Últimamente ha publicado libros como La fortuna del hombre, El hombre que tuvo la fortuna de fracasar, Las empresas Gandhi, y próximamente seguro que nos tiene deparada alguna sorpresa. Hoy José Luis creo que nos va a aportar novedades interesantes, perspectivas interesantes también históricas sobre formas en las que podemos vivir mejor, en las que podemos aportar conciencia, en las que nos va a ayudar a transcurrir, a vivir esto que nos ha tocado vivir. José Luis, buenas tardes, estamos encantados de estar contigo. ¿Qué nos puedes aportar hoy? Pues mira, ojalá pueda aportar un poco del optimismo y de la convencida esperanza que yo llevo dentro y que me hace sonreír tanto continuamente cuando vivo de día y cuando me voy a dormir. Es lo que me gustaría aportar, pero me gustaría aportarlo de una forma razonada. Es decir, que entendamos que estamos viviendo un momento mágico, aunque ruidoso. Estamos viviendo un momento mágico, aunque ruidoso, en el que se está gestando uno de los cambios más grandes que la humanidad ha tenido la fortuna, en este caso, de vivir. Así que estamos viendo un momento histórico enorme, de muchos cambios. Estos cambios generan una situación actual en la que, como decía antes, hay mucho ruido, hay mucha desesperanza porque el ruido, nos sentimos agredidos por el ruido y entonces reaccionamos muchas veces con desagrado, pero también cuando ese ruido como que persiste, nos parece que siempre va a ser así y eso genera un montón de sufrimiento y a mí me gustaría explicar hoy un poquito con perspectiva histórica porque no es así. Y voy a empezar estando muy contento y agradeciendo al Lama Dondrup, que en su conferencia de la semana pasada habló de muchas cosas muy interesantes, pero me acuerdo que empezó respondiendo a una pregunta de Raymond Samson, un buen amigo también, y dijo, mira, los budistas llevamos 2.500 millones de años dedicándonos a investigar en la felicidad, en cómo generar felicidad. Dice, así que algo sabemos de eso. Y yo le escuchaba y me reía y digo, mira, pues nos llevan 4.500 años de ventaja, porque los mismos 2.500 años que se han dedicado los budistas a investigar en la felicidad,
Occidente nos hemos dedicado 2000 años, mientras tanto, no a investigar en la infelicidad, sino a generarla. Con lo cual, entre los 2500 años que nos llevan ellos de ventaja caminando en el camino hacia adelante y los 2000 años que nosotros en paralelo hemos estado caminando hacia atrás, estamos a 4500 años de diferencia. Vamos a ver si esta tarde somos capaces de cubrir ese gap de manera un poco más rápida. Y a mí me apetecía empezar contándoos una historia. Yo soy muy de... A lo mejor ya es por la edad, que me estoy volviendo mayor y entonces soy un poquito abuelo. Pero yo me quería remontar al año 322 después de Cristo, imagínate. En el año 322 después de Cristo, un emperador, Constantinos, un emperador romano, pero cristiano, decide que en el Imperio Romano, que en ese momento era la parte más civilizada de Occidente, que había que poner un poco de orden y dicta un edicto. La semana pasada Raimón, un poco como broma, decía, el lama tiene un lema. Bueno, pues el emperador Constantino dicta un edicto. Es un edicto que tiene una trascendencia enorme porque crea la figura del siervo. Lo que quiere el emperador Constantino, en realidad con un buen ánimo, es poner un poco de orden, porque llevaba ocurriendo 2 centenares de años largos que la gente, una gran mayoría de gente, pasaba un hambre tremenda. Todo esto no me quiero extender, pero tiene que ver pues desde las invasiones bárbaras hasta cómo el Imperio Romano había sido creado y cómo se estaba cayendo. El caso es que había muchísima gente, que pasaba mucho hambre, que no tenían tierras, y había al mismo tiempo otra gente que estaba acumulando tierras. Y entonces la gente que pasaba hambre iba a hablar con esta gente que tenía tierras y les decía, mira, déjame cultivar tus tierras porque tienes demasiadas y tú solo no puedes, déjame cultivarlas. Y a cambio llegamos a un pacto y yo me quedo con una parte de lo que estoy cultivando, la otra parte te lo doy a ti, ¿de acuerdo? Y llegamos a este pacto. Bueno, esos pactos habían llegado a generar situaciones de esclavitud a gente que en realidad eran gente libre, generar situaciones de esclavitud de facto tremendas, que habían llegado incluso a un nivel de aberración muy grande. Y el emperador Constantino quiso ponerle orden y quiso decir, bueno, no tenemos que llegar a eso, y generó la figura jurídica del siervo. El siervo era alguien que todo su derecho era que podía trabajar la tierra, podía quedarse con la mitad de lo que producía, la otra mitad se lo daba al amo, quien además le proveía de vestido, etcétera, pero a cambio tenía una serie de servidumbres, y de ahí viene además la palabra servidumbre, que tiene tintes muy negativos, con toda la razón del mundo. Servidumbres que tenía, por ejemplo, fíjate que no podían abandonar las tierras, no podían irse de allí. Si tenían que irse por la razón que fuera, tenían que tener permiso. No se podían casar con cualquiera. Cualquier hijo de siervo nacía siervo de por sí, es decir, no había absolutamente ninguna esperanza de futuro de salirse dentro de esa rueda tremenda que había. Otra cosa que cortaba las esperanzas de cualquiera de salir de esa rueda tenebrosa era que no tenían derecho nunca en la vida, y sus hijos, por tanto, tampoco, porque también hacían siervos, a ser propietarios de la tierra. Bueno, esa situación, que hoy nos parece aberrante, que entonces era una situación que para mucha gente era la única salida, esa situación se ha prolongado mucho tiempo. Mucho tiempo quiere decir que nos plantamos en la Baja Edad Media, nos plantamos en la Edad Media en los siglos XIII-XIV, y ya estamos hablando de 1100 años después, y la cosa sigue igual. Es decir, la humanidad durante 1100 años no avanzó prácticamente en nada, únicamente fueron creciendo un poco las ciudades, había algo más de comerciantes, ¿vale? Había más artesanos, los artesanos se organizaban en gremios, empezaba a haber alguna posibilidad de salirte de esa rueda fatídica, si podías entrar a lo mejor pues como ayudante de un comerciante o ayudante de un artesano, y tenías alguna pequeña posibilidad, pero seguíamos estando en que el 99,9% de la población, su vida era extremadamente pobre y extremadamente poco libre y extremadamente desesperanzada. Y eso ha sido así hasta el siglo XIII-XIV, 1000 y pico años, no avanzamos nada, prácticamente. Nos seguimos
pasando siglos y siglos, fíjate si somos tozudos en hacer las cosas mal, la humanidad nos plantamos en la segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente entrando en el siglo XIX, estamos ya 1700, 1800 años después de todo esto, y nos encontramos con que hay una serie de revoluciones científicas que provocan en Inglaterra la revolución agrícola. Científicas es que descubren que se utilizan el guano, es decir, los excrementos de las aves, para abonar los campos, que entonces produces un montón más. Fíjate qué revolución científica. Hay alguna más, aprenden a acercar los campos, hacen alguna cosa más. Aprenden a no rotar los campos entre sí, sino rotar las cosechas dentro del mismo campo. El resultado es que entonces empiezan a producir muchísimo más. Y piensas, bueno, empiezan a producir muchísima más comida, qué bien, ¿no? ¿Paliamos el hambre? No, porque lo que ocurre es que los humanos somos así. Los humanos que no estamos en la parte del amago, los budistas, mientras tanto, investigando la parte de la felicidad. Los humanos que estamos en esta parte, desarrollando la infelicidad, lo que hacemos es cuando una serie de personas descubren que pueden producir un montón más, y fíjate que hasta entonces todavía se seguía heredando la fortuna, las oportunidades de futuro, la libertad por sangre, por familia, y si no tenías esa suerte, no tenías absolutamente ninguna posibilidad. Bueno, pues esa gente que ve que puede producir un montón más, en lugar de repartirlo o de generar felicidad en la gente, lo que hacen es, pues si yo para producir más necesito menos gente, con lo cual empiezan a los que hasta entonces eran siervos, viviendo una vida fatal, los echan. Y todavía empeora mucho más su vida, es decir, pasando desde el año 322 hasta el 1850, 1870, todo el avance que conseguimos es pasar a ser esclavos y luego a que los echen. Fíjate si somos tozudos y de mal en peor. De mal en peor. ¿A qué quiero ir? A que estamos viviendo en estos momentos un momento de cambio brutal que nos desesperanza, pero yo creo que es importante tener una perspectiva y darnos cuenta que si llevamos casi 2000 años haciendo las cosas mal y metiendo todo eso en nuestro ADN y metiendo tantas piedras en nuestra mochila, a lo mejor no podemos pretender liberarnos de esos 2000 años de cosas que nos retienen detrás en un plis, en un tiempo tan corto. Necesitamos una evolución. Que llevamos una gran inercia, una gran carga. Claro. Fíjate que llegamos además entonces pues eso, al finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, nos plantamos en la primera revolución industrial, que solamente existió en Inglaterra. El resultado es que las personas no se diferencian de los animales, están pasando hambre porque los han echado por la revolución agrícola, los han echado de sus campos, ya ni siquiera pueden ser esclavos alimentados, ¿vale? Ahora tienen que ser gente que ni siquiera tiene ocasión de alimentarse, y entonces empiezan a entrar en las fábricas unas condiciones absolutamente desastrosas, y eso continúa, y llega la segunda revolución industrial y la cosa no mejora mucho. Tenemos que plantarnos en hace aproximadamente 100 años, cuando empiezan a crecer las clases medias, cuando para el sistema económico, por fin, y gracias a la revolución científica, empieza a tener importancia, uno, los consumidores, y dos, la gente que con talento es capaz de innovar. Pero es que esto ha pasado digo 100 años porque históricamente estamos hablando de que es justo antes de la Primera Guerra Mundial que esto empezó a ocurrir, pero es que esto en realidad empezó a pasar hace 50, 60 años, hace muy poquito muy pocos que por años, fin, en comparación a esos miles de años que los tenemos ahí detrás. Fíjate, parece que además que es lógico, la humanidad debería generar estructuras, organizaciones, sistemas que estuvieran al servicio de la humanidad. ¿Verdad que parece lógico? Bueno, pues por alguna extraña razón nos hemos dedicado durante 2000 años a que la humanidad haya creado estructuras, organizaciones, sistemas que no han estado en favor de la humanidad, han estado en favor de una pequeña élite que durante, hasta que llegamos a la primera revolución industrial, es decir, durante 2000 años prácticamente, 1900 años, porque esto viene además de antes de Cristo, estaba al servicio de una élite que era élite por familia, por sangre.
Y luego cuando empieza la revolución industrial, luego la segunda revolución industrial, nace el capitalismo, viene la tercera revolución industrial con la revolución científica, etcétera, por fin no necesariamente tienes que ser de familia y de sangre para ser de la élite, ahora puedes ganártelo. Pero todo el cambio ha sido eso, hemos pasado de que la humanidad ha estado al servicio de unos pocos que lo heredaban, a estar al servicio de unos pocos que lo heredaban o se lo ganaban, pero de unos pocos. Y es una aberración, es obvio que no tiene ningún sentido, es obvio que cualquier cosa que la humanidad, lo más importante que tenemos es nuestro ser interior, nosotros mismos, nuestra vida, la libertad para con nuestra vida construir una vida orientada hacia la felicidad nuestra y la felicidad de los semejantes. Todo eso que es lo más precioso que tenemos los seres humanos, debería estar absolutamente enfocado y dedicado a que ocurriera una felicidad colectiva, no a que la heredaran unos pocos en contra de unos muchos, sea por familia o sea porque se lo ganen. Es una perspectiva histórica clara la que nos ofreces hoy, ¿eh? Sí. Con ese punto de vista de estos últimos 50, 100 años respecto a miles de años, pero tenemos motivos para pensar que esto va a cambiar, que seguimos en esa línea o vamos a ir para atrás, José Luis. No, la buena noticia es que estamos viviendo el momento histórico en el cual esto está pivotando de manera enorme. Lo que pasa es que vemos el ruido que provoca lo que decía aquel sabio, que entre que lo antiguo no se ha ido, que lo nuevo no ha acabado de llegar, entre medias hay oscuridad, hay ruido y hay situaciones caóticas. A veces para construir tienes que destruir primero, tienes que derribar. Claro, estamos en una situación en la que lo nuevo es tan diferente de lo antiguo y lo antiguo está tan podrido que se tiene que caer. Es que no puedes construir sobre esos cimientos. Es como esta semana pasada, este terrible hecho que ha conmocionado a la gente, pero que he de decir que se produce prácticamente cada mes. Esta fábrica, que ni siquiera una fábrica, eran 3 fábricas en un edificio de 8 plantas que se ha caído en Bangladesh. Es una metáfora clarísima de lo que está pasando. Alguien había hecho mal un edificio. Después de hacerlo mal, le había puesto encima otras 4 plantas más de manera ilegal y además encima después de eso le estaba poniendo una 9ª planta y la estaba construyendo. Y dentro, sin ningún tipo de medidas de seguridad de ningún tipo, mete a 3.000 trabajadores en unas condiciones de insalubridad tremendas. Es exactamente lo que hemos estado construyendo durante 2 milenios. Claro, ha llegado un momento en el que los trabajadores hace unas semanas estaban diciendo, oiga, aquí hay unas grietas tremendas en este edificio, esto es peligroso, no queremos entrar a trabajar. Y la gente que tenía el poder decía, no os admitimos que veléis por vuestra seguridad, porque lo que nos interesa es nuestro interés. Y los empujaban a entrar dentro. Claro, todo eso se ha derruido, ha generado un montón de sufrimiento y un montón de dolor, pero está generando un impacto grande. La situación que tenemos es un poco la misma, nuestra civilización es como ese edificio que de entrada ya no estaba bien hecho, que además lo hemos estirado hasta el límite, que además cuando la gente que estábamos dentro decía, oiga, yo no quiero vivir ahí dentro porque a mí no me parece eso seguro, a mí no me gusta. La gente que tenía el poder decía, no, mira, es que tu seguridad, tu vida, tu libertad, tu bienestar, tu felicidad, no me importa, ¿vale? Y no te dejo otra opción que entrar dentro porque es lo que me interesa a mí. Y al final todo eso se está cayendo. Una buena metáfora, el Rana Plaza de Bangladesh, de lo que está sucediendo. Efectivamente. Para hacerte una pregunta, y a propósito de las preguntas, decir que ya podéis enviar vuestras preguntas a través del chat en cualquier momento, las recibiremos y se las iremos haciendo a José Luis Montes. Una pregunta para hacerte para ti, José Luis. ¿Qué elementos tenemos hoy en día para pensar que el futuro va a ser mejor en ese momento que estamos viviendo, de tránsito de lo antiguo a lo nuevo, en ese momento de ruido que tú nos dices, yo me atrevo a añadir de caos y a veces incluso de sufrimiento? Hay un sentimiento, hay una petición de decir, yo quiero pensar que va a haber un futuro bueno, un futuro mejor. ¿Tenemos elementos para pensar esto? Sí, tenemos varios elementos que a mí me parecen obvios y tremendamente sólidos. Y que me extrañaría que nadie los discutiera porque es que son muy obvios. El primero de ellos es que es obvio que lo otro no tenía sentido. Es que es obvio que no tendría sentido. Lo raro es que esto no se haya caído antes. ¿Cómo podemos haber estado la humanidad
apoyando de manera activa o de manera pasiva un sistema que estaba en contra de la humanidad y de lo más precioso que tenemos dentro. Entonces, al final la lógica te dice, lo que no es lógico acaba cayéndose, lo raro es que haya tardado tanto. Pero hay elementos empíricos y que racionalmente nos hacen ver que esto está además cambiando ahora, que estamos además en el momento ese del punto de ebullición en el que el agua pasa de estar inmóvil a empezar a salir burbujas hasta que llega el momento en el que tiene tanta energía que nadie puede parar que entre en ebullición. Estamos justo en ese momento. Mira, primero ocurre algo importante. Por primera vez en la historia tenemos unas clases medias extremadamente extensas en Occidente, ¿de acuerdo? Que lo estamos pasando mal en la situación actual, pero extremadamente extensas. Además ocurre que tenemos una población, una humanidad que nunca ha estado tan educada y nunca ha estado tan formada como la que tenemos ahora. En la historia de la humanidad, y si nos miramos además en España, eso es así especialmente, pero eso ocurre en todo Occidente, nunca habíamos tenido una generalidad de gente tan absolutamente educada, tan absolutamente formada. Y esto es tremendamente importante porque hay un dicho, la educación os hará libres, el conocimiento nos hará libres, nos permite discernir, nos permite tener criterio. El permitirnos discernir y tener criterio nos permite amar nuestra libertad y saber qué queremos hacer con ella. Cuando tú no eres consciente de tu libertad o no sabes qué hacer con ella, eres pasto abonado para que cualquier desaprensivo se quede con tu libertad y se quede con tu elección. Pero cuando tú amas tu libertad porque te das cuenta de que es precioso y además se te ocurren qué cosas quieres hacer con ella, entonces eso desata una fuerza importante. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la mayoría de la gente tiene educación y tiene un nivel de criterio importante. Pero además, gracias a la tecnología, es la primera vez en la historia de la humanidad, y eso es muy reciente, eso es algo de menos de 10 años, en el que la información a la que podemos acceder es brutal, es masiva, pero no solamente es brutal y masiva, sino que además no está controlada. Si nos vamos a 10, a 20 años atrás, ¿vale? ¿Quiénes eran los que eran capaces de generar y servirnos la información y por tanto quizá nos la estaban sirviendo? Digo quizá entre comillas, yo creo que todos los oyentes y tú y yo estamos convencidos de que no quizá, sino absolutamente seguro, esa información estaba sesgada. Era la gente que tenía el poder, porque ser capaces de generar información y de hacer una entrega de esa información era algo que era técnicamente complejo y además era caro. Por tanto, quienes nos lo estaban entregando esa información era la gente que tenía el poder y tenía la tecnología. Pero desde hace unos años, con Internet y con la nueva Internet, con la 2.0, resulta que cualquier persona en cualquier esquina del mundo con un acceso a Internet puede crear un blog, puede poner su información, puede empezar a debatir con otros y pueden entre todos empezar a generarse información. El crowdsourcing que está cambiando tantas cosas, esto hasta ahora no había ocurrido. Entonces ahora tienes un montón de gente formada, educada, con criterio, que aprecia su libertad, que quiere hacer algo con ella, que está hiperinformada, que la información no está controlada y una cosa que es muy importante y que es el detonante, que estamos hasta las narices. Que estamos hasta las narices porque nos hemos dado cuenta que hemos sobreconsumido tanto, porque ha habido un sistema que le interesaba a unos pocos, que nos empujaba a sobreconsumir, que casi nos hemos cargado el planeta. Entonces, hemos sobreconsumido tanto que hemos estirado la goma hasta el punto de que la goma está a punto de romperse. Y en el momento que se rompa, primero que ya no tienes goma, segundo que las dos partes de la goma van hacia un lado y nos van a dar en la cara. Y eso nos hemos dado cuenta todos y ya no queremos más que sea así, no queremos sobreconsumir. Bangladesh, volvemos otra vez al Rana Plaza, es otro ejemplo más. ¿Qué está ocurriendo? Ya tienes las multinacionales enormes y superpoderosas que estaban produciendo allí a escondidas, pero que nosotros somos cómplices porque les estábamos comprando, ¿vale? Y ahora te voy a dar un dato que es escalofriante. Bueno, esas multinacionales de pronto se encuentran etiquetas en los escombros, igual que hace un mes se quemó otra fábrica y murió un montón de gente, encontraron etiquetas de multinacionales quemadas.
tienen que ir corriendo a dar explicaciones, a dar indemnizaciones y a cambiar su forma de producir, porque la gente ya no lo aguantamos más, porque ya no aceptamos más que nos estemos cargando el mundo. Y como ahora somos poderosos porque tenemos la capacidad de elegir y con nuestro consumo estamos mandando mensajes, tienen que hacer cambios. Te pongo un ejemplo de hasta dónde hemos llegado de locura, ¿vale? Los españoles, de media, y esto lo dice la OCU, de media tiramos 7 kilos de ropa al año. Tiramos, no es que compremos, esta es la que tiramos, ¿vale? En el mundo se producen 80.000 millones de piezas de ropa, es decir, lo divides entre la humanidad, tocamos más o menos a 11 piezas de ropa por persona al año. Pero como es obvio que hay un montón de gente que no se puede permitir comprar ni una sola, eso significa, con todos los desequilibrios que hay, eso significa que, por ejemplo, en Alemania, de media cada alemán, y digo de media, cada alemán compra 80 piezas de ropa al año. 80 piezas de ropa, es decir, que habrá alguno que compre solo 15, ¿vale? Con lo cual habrá alguno que esté comprando 250 piezas de ropa. Esto es una locura, esto es una locura. En China dicen los ecologistas, que también hay ecologistas en China, dicen en broma que si tú quieres saber cuáles son las tendencias de moda en Occidente para el año que viene, solo tienes que ver de qué color baja el agua de los ríos, porque son los vertidos de las fábricas chinas. Es decir, hemos llegado a un extremo de locura tal que la gente nos hemos dado cuenta y hemos empezado a decir, como no me puedo bajar del barco, lo tengo que parar. Y todo esto está ocurriendo ahora y los consumidores ya no aceptamos más, pero no solamente los consumidores, también los trabajadores. Y aquí es otra de las cosas que es tremendamente importante. Usamos el término capitalismo como si estuviéramos viendo en el mundo del capitalismo. El capitalismo es un término viejo, gastado y que no tiene ningún sentido, viene del capital. Lo que diferencia a las compañías, a las empresas, ya no es la pasta, ya no es el capital. Sí que es cierto que en el 1850, cuando en Manchester uno montaba una fábrica, tenía que tener dinero para montarla, y eso es lo que le diferenciaba. Y los que no tenían dinero para montarla, pues eran los que se morían de hambre. Y el que se enriqueciera era el que tenía el dinero. Pero es que claro, hoy aún, yo qué sé, Nestlé y Danone, ¿vale?, no compiten a ver quién tiene más dinero, porque las dos tienen detrás la máquina de hacer dinero, es decir, tienen todo el dinero del mundo, no se diferencian por el dinero. Tampoco se diferencian como la segunda revolución industrial por la maquinaria, ¿vale?, por lo científico, por las innovaciones, porque aquí tienen las mismas máquinas de producir. Si se las compran al mismo fabricante, ojalá pudiera decir español, al mismo fabricante alemán en la misma feria de Hannover, entonces si tienen todo el dinero del mundo y no se diferencian por eso, y tienen las mismas máquinas y no se diferencian por eso, ¿por qué se pueden diferenciar una de otra? Pues solo se diferencian por el talento, por esta palabra tan de moda ahora que es la innovación, pero la innovación, el talento, somos la gente. Entonces, el capitalismo lo han estado estirando tanto que ha llegado un momento en el que yo creo que sin darse cuenta, yo creo que si se hubieran dado cuenta, no lo hubieran hecho. Se les ha ido de las manos. Sin darse cuenta, nos han puesto el poder en las manos. Porque ahora el capitalismo está tan llevado al extremo que la única manera de diferenciarse, de ganar dinero, es, por un lado, tener el favor de unos consumidores que cada vez son más críticos y cada vez están mejor informados de forma más independiente. Y tener el favor de unos empleados que cada vez son más los que marcan la diferencia. Con lo cual, se les ha ido el tema de las manos. Se les ha ido el tema de las manos y ahora nos han entregado el poder a la gente. Eso sí, la gente tenemos que tomar conciencia y tenemos que elegir qué consumimos, saber qué es lo que hay detrás de todo eso. Tenemos que saber dónde trabajamos, tenemos que saber qué estructuras económicas apoyamos y cuáles no, porque es que la buena noticia es, por fin mandamos, después de 2000 años, de que el amigo Constantino se inventara el decreto y nos convirtiera en siervos, porque yo no sé tu familia, pero la mía no viene de heredar tierras y tal, con lo cual, si no hubiera cambiado la cosa, tú y yo estaríamos como siervos y nuestros hijos serían siervos. Seríamos siervos. Entonces, por fin tenemos en nuestra mano, pero tenemos que ejercer este poder y esta capacidad con mucha responsabilidad. Como decía en la película el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues es lo mismo, tenemos un gran poder, tenemos de verdad, por fin, el poder de cambiar el mundo. Muy bien, José. Y esa es una responsabilidad enorme. Muy bien, José Luis. ¿Te he convencido?
Yo creo que sí. Déjame parafrasear un poco a ver si he cogido las ideas claves para yo recordarlas. Por primera vez una gran clase media, potente, educada, como tiene educación con libertad, con la capacidad de opinar y de acceder a medios, las redes sociales, internet. Parece que nos pone a las personas en un sitio de poder, pero sin embargo un poder que debemos ejercer y que no solo es ejercerlo, sino ejercerlo con responsabilidad, ¿verdad? Totalmente. Aquí tenemos en las preguntas, si te parece, pasamos a las preguntas que Encantado. a través de estos medios nos han llegado. Tenemos ya varias preguntas, una de ellas es de Andrómeda. Andrómeda, una persona que nos hace muchas preguntas, algunos comentarios y cito algunos de ellos. Andrómeda nos dice: José Luis, ¿qué propones para que la humanidad logre la igualdad? Andrómeda también nos comenta un lapsus precioso, dice: mujer por mejor, cuando yo hablaba de hacer un mundo mujer, un mundo mejor. Un mundo mujer muy poderoso. Y ella ya introduce, dice, Sí. ¿qué papel tendrá la mujer en la mejora de las condiciones de vida? Y sigue con sus preguntas. Yo te las leo y tú eliges. No, es que me dan ganas de contestar a Todas las dos ellas. que llevas, o sea que si hay más. ¿Hay alguna esperanza de mejoría pronta para la humanidad? ¿Cómo contribuimos cada uno? ¿Cómo contribuimos cada uno a nuestro día a día para que este cambio, cuando alrededor hay ignorancia? Y también pregunta sobre el planeta. Dice: ¿crees que el planeta consciente Gaia le está ocurriendo como ser vivo algo parecido a la civilización? Estas son las preguntas de Andrómeda. Para ti, José Luis. Son muchas y muy profundas, están muy entrelazadas. Se nota que Andrómeda ha hecho su propio proceso de interiorización y de conexión de piezas de puzzle. A ver, empecemos por el lapsus afortunado de mujer y de mejor. No hablemos de mujeres y hombres, ¿de acuerdo?, como género. Hablemos de energía femenina y de energía masculina. Eso me hace sentir mejor, José Luis. Luego tú tendrás que hacer tu análisis de qué cantidad de energía femenina has conseguido tener dentro para estar equilibrado, ¿de acuerdo? Yo es uno de los puntos que tengo todavía que desarrollar. Pero hablemos de que la gente tenemos X porcentaje de energía femenina y X porcentaje de energía masculina. El mundo está claro que ha estado regido, pero ya no desde hace 2000 años. El mundo ha estado regido desde los tiempos de las cavernas por la energía masculina. La energía masculina es una energía de combate. La energía femenina es una energía de pacto. La energía masculina es una energía de competición. La energía femenina es una energía de suma y de sinergia. La energía masculina es una energía de contención emocional porque es una energía de fuerza, de fuerza física. La energía femenina no es una energía de debilidad, sino que es una energía de fortaleza interior, pero es una energía de empatía. Cuando estoy diciendo esto, la energía masculina es una energía de foco, la energía femenina es una energía de integración. Está claro que no sé cómo sería si el mundo hubiera sido regido por las virtudes de la energía femenina. Seguramente hubiéramos tenido otros desequilibrios. Lo que está claro es que los desequilibrios de la energía masculina rigiendo el mundo los tenemos claros. Es un mundo competitivo, es un mundo orientado al conseguir, es un mundo en el que la empatía no cuenta, en el que cuenta quién gana, en el que cuenta la victoria, en el que cuenta los signos externos de poder, en el que cuenta la fuerza obvia en lugar de la fuerza sutil. Y ese desequilibrio nos ha llevado a un mundo desequilibrado. No creo que el mundo necesite que manden las mujeres, ¿de acuerdo? Lo que sí que creo es que estamos echando en falta mucha energía femenina para solucionar el problema. Es decir, y además cualquiera que de los que estudian hacia dónde va el mundo, las tendencias, etcétera, dice que vamos hacia un mundo más orientado a la cocreación, en el que todos somos uno y todos entendemos que esta relación
es natural y nos enriquece, y que la suma es el camino, y eso es energía femenina. Entonces seguramente estamos necesitando grandes dosis de energía femenina. Si miras las mujeres que han regido, y murió hace poco Margaret Thatcher, las mujeres que han regido en un mundo de energía masculina han sido las mujeres que han contado con más energía masculina, es decir, masculinizadas en cuanto a su energía. Más que muchos hombres también. Estamos necesitando urgentemente que la energía femenina nos salve de nosotros mismos. Vamos con la parte de esperanza. Ella mencionaba el corto plazo. Sí, ¿hay alguna esperanza de mejoría pronta para la humanidad? No, pronta no. Pronta no. No. Está claro. No, a ver, yo soy aficionado a la cocina, no sé si Andrómeda lo es, no sé si la gente que nos está viendo lo es. Todos sabemos que hay cosas que quieres hacer una tortilla y lo haces en 5 minutos. Y si haces una tortilla en 25 minutos, la quemas, ¿verdad? Pero ¿verdad que si quieres hacer un soufflé necesitas 3 horas? Mi mujer es una experta en hacer pasteles y panes hechos en casa. Buenísimo, lo sabes bien. Por cierto, es perfecto. Bien, pues algunos de los mejores necesita que estén fermentando 2 días y amasarlos varias veces durante un día y sale el mejor pan del mundo. Pero eso requiere ese tiempo. Entonces, estamos en una situación que requiere un tiempo de fermentación, de cocción. Lo que sí que también es cierto, y aquí ya me pongo en la piel de la pitonisa Lola, hacer un poco de ciencia y de futuro es... También está estudiado que la forma en la que los procesos funcionan, al principio tienen una progresión aritmética, es decir, crecen de esta manera. Y si siempre fueran a ser en progresión aritmética, tú podrías de alguna manera prolongar la gráfica y ver dónde vamos a estar al cabo de unos años. Pero lo que nosotros sabemos es que hay un momento que llamamos el punto de ebullición, en el que se dan una serie de factores que no son tan percibidos, porque a veces son telúricos, que de pronto se conjuntan en un momento, los astros o lo que sea, en ese momento se conjuntan y pasas de estar en progresión aritmética a este punto de ruptura, pasas a crecer, a acercarte hacia el futuro deseado en progresión geométrica. El cambio se acelera. Entonces estamos en ese momento en el que el cambio se acelera, en el que estamos en un momento de ruptura. Todo esto que cada semana tengamos noticias como desde la corrupción hasta que las estructuras del Estado se están cayendo a trozos, estructuras del Estado que hace solamente 2 o 3 años estaban súper veneradas y se ponen a cazar elefantes en Botsuana y de pronto empiezan a caerse a trozos. Todo esto es un síntoma de que estamos llegando a un punto de ruptura tan grande que vamos a empezar a avanzar en 5 años lo que a lo mejor con el ritmo que llevábamos hasta ahora no hubiéramos avanzado ni en 20 ni en 30. Entonces yo creo que si vamos al ritmo que veníamos hasta ahora nos cuesta 30 años más cambiarlo como mínimo. Los expertos en ecologismo dicen que la Tierra, el agujero de ozono, el cambio climático, que no aguanta 3 años, que tenemos que ir rápido. Yo creo que estamos en el momento en el que esto se va a acelerar y a lo mejor en 5 o en 10 años vemos cambios que de otra manera hubieran costado 30, hubieran costado 50. Pero esto no va a pasar en 2013, por mucho que los mayas hayan predicho lo que sea, no va a pasar en 2013, no va a pasar en 2014, no va a pasar en 2015, porque además no es un cambio radical instantáneo. Lo que sí que si tú estás atento, tú te das cuenta de que delante nuestro están ocurriendo un montón de cosas espectaculares. Te pongo 2 ejemplos. Yo soy vegetariano muy estricto. Bien, cuando yo quería comprar seitán, ¿vale?, que es la proteína que más me gusta tomar, yo tenía que ir a tiendas muy especializadas. Ajá. Bien, en estos momentos, prácticamente en cualquier supermercado, y aquí ya no diré marcas, por razones obvias, tú encuentras, y yo encuentro la leche de avena, pero además leche de avena no transgénica, que no o de soja, que no desforesta selvas pluviales, incluso orgánica,
la encuentro, pero incluso algunas veces hasta de marca blanca del propio supermercado. Y esto ha pasado en 3 años. Hace 3 años, cuando yo quería comprar leche de avena, tenía que ir a una tienda muy especializada. Y si quería leche de soja, me decían que fuera a la sección de dietética. Que decías, ¿qué tendrá que ver la dietética, ¿vale?, con no querer comer productos que vienen de los animales? Sin duda, la sociedad avanza rápidamente. Ha avanzado tremendamente y no nos damos rápido. tanta cuenta porque estamos dentro de ella. Porque estamos dentro de ella y nos falta perspectiva. Por eso yo me remontaba con esta historia un poco divertida, pero esencialmente real, al año 322. Tomemos perspectiva histórica para darnos cuenta. Otra pregunta, ¿te parece, Venga. José Luis? Esta vez de Montserrat. Montserrat nos pregunta, ¿cómo solucionamos la manipulación que tenemos con los informativos y mensajes subliminales? Vale, hay 2 maneras. Una, ser muy crítico, ver muchos y pensar. La otra, que es la que he tomado yo no tengo televisión. Todo lo contrario. No, yo no tengo televisión. Ya somos 2, José Luis. Es decir, no lo consumo. No lo consumo. ¿Por qué? No me viene nada positivo de ahí. Es una medida muy drástica, porque seguramente si cojo, no sé, como nunca he llegado a tener TDT, es decir, que cuando aquí cambió el sistema, yo ya ni siquiera tenía televisión, con lo cual ya no sé cómo funciona, pero no sé si hay 50 canales o 70 canales, seguro que entre todos ellos habrá alguno que valga la pena o habrá alguno que tenga un programa. Yo no digo que no, pero no tengo televisión y no la veo, no me interesa. Y cuando leo periódicos, leo 4 o 5 y de un espectro muy amplio. Y luego pienso, porque al final el segundo don más importante que nosotros tenemos, el primero es la propia vida, el segundo es la capacidad de utilizar la mente como una herramienta al servicio del espíritu, de nuestra vida. Con lo cual, si no utilizamos la mente para discernir, estamos estropeando la vida, es decir, con el segundo don más importante estamos estropeando el primero. Somos un poco idiotas, con lo cual empleemos la mente en recibir información y en utilizarla para generarnos nuestra propia, el espíritu crítico, el espíritu crítico que tanto hemos perdido, el espíritu crítico que es tan importante, el dudar continuamente de todo lo que sabemos, el entender que todos somos maestros y todos somos alumnos, el entender que la gente que más dice que sabe es a la que menos tienes que escuchar, que muchas veces la respuesta que estás buscando te la va a dar tu hijo, te la va a dar el taxista y no te la va a dar el megasabio entronado en no sé qué que sale en no sé qué programa de la televisión. O sea, para Montserrat, o ve muchas fuentes y es muy crítica, o deja de beber de los medios. Que hable con la gente, que hable con la gente. Porque en estos momentos yo creo que la sabiduría y la información está en la gente, no está en los medios establecidos. Los medios establecidos están cayendo a trozos. Forman parte de ese Rana Plaza que se está cayendo. Mira, hace entre 6 y 7 mil años, en Mesopotamia, que tienen unas enormes ciudades-estado, dijeron, esto se está haciendo muy grande y tenemos que organizarlo de alguna manera. Y inventaron la organización vertical, ¿vale? Hace 7.000 años, unos tíos en Mesopotamia. Bien, esta sociedad que tenemos, desde la organización política hasta la organización empresarial, hasta las comunidades de vecinos, las hemos venido organizando, como hace 7.000 años inventaron unos tíos para una necesidad que era unas ciudades-estado que estaban creciendo de manera desmesurada. Entonces funcionamos con unas estructuras tremendamente antiguas. 7.000 años es tiempo. ¿Quieres una pregunta contundente, José Luis? Venga. Una pregunta de Tellá. Ajá. Quiero que nos des soluciones. ¿Qué debemos hacer mientras nos van recortando? A ver, no hay soluciones fáciles. ¿De acuerdo? ¿Hay recetas? ¿No hay recetas listas hay para recetas, usar? pero no son fáciles. Es decir, la única solución es recuperar de nuevo el poder que siempre debió ser nuestro y que hemos permitido que nos lo arrebaten. ¿De acuerdo? Así que lo que tenemos que hacer es... Y ojo, que yo soy muy crítico con los críticos. El que dice que nos recortan, sale a la calle, se manifiesta y tal, ¿de acuerdo? Es el mismo que luego cuando compra
¿de acuerdo? Ropa, no se pregunta cómo han producido eso. Por tanto, eres parte del sistema, por tanto, eres coculpable. Por tanto, no te quejes de B cuando eres culpable de A y de C. ¿De acuerdo? O quéjate de B, porque tampoco puedo decir no te quejes de B hasta que no dejes de ser culpable de A. Hay que quejarse de todo lo que está mal. Pero también hay que entender que nosotros somos parte del sistema, somos parte de toda esta forma de hacer las cosas. Y nosotros, el sistema, lo estamos creando. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de cómo está funcionando el mundo y empezar a trabajar, a poner nuestro dinero en la banca ética. Empezar a preguntarnos qué información consumimos, qué ocio consumimos. Empezar a ir a los supermercados y preguntarnos cómo han producido aquello que está allí. ¿Aquí ha sufrido animales? ¿Aquí han sufrido personas para que se cree esto que yo me estoy comiendo aquí? ¿Esto me está haciendo sufrir a mí? ¿Dentro de 20 años me va a provocar una enfermedad? Es decir, tenemos que recuperar el espíritu crítico, porque la única razón por la cual nos recortan y no parece que podamos hacer nada a cambio es porque hemos renunciado a nuestro espíritu crítico. Y claro, llevamos 2000 años renunciando al espíritu crítico y al final nos va como nos va. Entonces, ¿cuál es la solución? La única solución es volver a tomar ese terreno que nosotros le hemos cedido. ¿Y cómo? En todos los terrenos. Nos recortan, perfecto, pero ¿los políticos los han bajado unos marcianos desde un planeta y los han soltado aquí? No, perdona, son un reflejo de la sociedad que tenemos, ¿vale? Proceden de fábricas que están en Corea del Norte, no, proceden de aquí, son gente como nosotros que han sido elegidas por nosotros. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es dejar de echar balones fuera y echarle la culpa a todos los demás, al sistema, a los poderosos, ¿de acuerdo? Y hacer una cosa que es muy bonita, pero es muy difícil, que es autoempoderarse, ¿vale? Y es decir, a ver, yo tengo el poder y tengo la responsabilidad. Por tanto, tengo que consumir de forma consciente, tengo que votar de forma consciente, tengo que escuchar de forma consciente y tengo además que difundirlo, ¿de acuerdo? Y quejarme menos y actuar más. Nos conocerán por nuestros actos, no por nuestras palabras. Así que menos hablar y más hacer. Una buena respuesta para Tellá, que hacía una pregunta corta y contundente y ha tenido una respuesta contundente. Hay gente que espera que yo coja una varita mágica y diga, mira, la solución es no sé qué. Mira, la única solución es que un montón de millones de personas cojamos y empecemos a hacer de una vez las cosas bien. Porque las cosas están mal, porque las hemos estado haciendo mal. Si te parece, vamos a una última pregunta, una pregunta larga de Albert. Albert dice: estoy de acuerdo en que ahora la ciudadanía tiene un gran poder y por ello una gran responsabilidad. Ha cogido bien tus palabras, está sintonizado, Albert, y dice, pero ¿cómo conseguir que ese poder y esa responsabilidad esté al servicio de una prosperidad común y no al servicio del egoísmo de cada uno? Una estructura económica que creo que habría que empujar a su renacimiento es el sistema financiero. Tú ya lo habías indicado ahora, y dice, ¿sería una primera opción intentar no trabajar con los bancos? No trabajar con los bancos no necesariamente. Es cierto que en toda esta nueva co-creación de un nuevo sistema, una de las cosas que se están replanteando es el sistema financiero en sí, y se están creando sistemas financieros alternativos, se están creando monedas sociales, se están creando nuevas formas, se están volviendo a antiguas formas como la economía del trueque. Es cierto que esa es una de las opciones, ¿de acuerdo? Pero yo soy mucho más partidario de transformar el sistema desde dentro que no de salirnos del sistema. Entonces, también existe la banca ética. Y además es suficientemente variada, tienes desde cooperativas hasta bancos comerciales suficientemente capaces de dar servicio. Es decir, puedes escoger, hoy en día tú quieres no irte a una moneda alternativa, a un sistema alternativo y entrar dentro del sistema financiero actual, pero con conciencia, y tú tienes opciones, igual que el consumo. Yo no quiero que me llenen el cuerpo de química producida mediante el sufrimiento de un montón de seres vivos de 2 o de más patas. Por tanto, cuando yo consumo, ¿vale?, me pregunto cómo se ha consumido, cómo se ha producido, pero no solamente cómo se ha producido, y cómo se ha transportado y cómo se ha vendido, ¿de acuerdo? Y actúo y elijo. Y ese es el poder que tenemos. Así que la manera de hacerlo es
no es salirse del sistema, es transformemos el sistema desde dentro, porque la buena noticia es que nuestros padres no tenían casi opciones de escoger, porque el sistema no producía suficientes opciones fáciles. Pero hoy en día el sistema produce tantísimas opciones conscientes de seguir dentro del sistema, pero primando lo bueno, que ya no hace falta que nos vayamos. A pesar de que tengo todo el respeto del mundo por la gente que está organizando sistemas alternativos. Me parece muy bien, porque al final, como el sistema al que vamos, nadie sabe cómo es. Lo que sí sabemos es que va a ser totalmente diferente de este. Experimentar con cosas muy diferentes a mí me parece muy bien. Pero mientras tanto, ¿vale?, para la gran mayoría que no nos queremos ir del sistema, lo que tenemos que hacer es, desde dentro del sistema, transformarlo. ¿Y cómo? Poniendo nuestro dinero escaso en aquella banca, ¿vale?, que sabemos que es banca consciente, ¿vale? En consumiendo en los sitios donde sabemos que tratan bien a la gente, que han producido bien, etcétera. ¿Que eso significa consumir menos, pero consumir mejor? Estupendo. Consumamos menos y consumamos mejor, consumamos con más criterio, porque no necesitamos tantas cosas. Lo que sí necesitamos es que el mundo esté mejor y asumir que nosotros tenemos una responsabilidad en ello. La buena noticia es, hay tantísimas organizaciones empresariales, tantísimas organizaciones de todo tipo, tantísimos empresarios que de verdad quieren ofrecer cosas buenas al mundo, generar felicidad para ser ellos felices, y que lo están haciendo, que deberíamos estarles apoyando. Es decir, somos tontos si no elegimos y no les apoyamos. Deberíamos dejar de lado a los que generan infelicidad y apoyar a los que están generando felicidad. Porque al final llegará un momento en que los que no generan felicidad, los que están haciendo las cosas mal, empezarán a hacerlas bien. O porque se convencerán, o porque verán, convencido no estoy, pero no tengo más remedio, porque se está yendo la gente hacia allá, ¿vale? Pero la buena noticia es, tenemos un montón de opciones buenas y conscientes sin salirnos del sistema, donde estamos ahora, Muy bien, por José primera Luis. vez en la humanidad. Muy bien, José Luis. Oye, la verdad es que siempre es un placer hablar contigo, siempre es un placer escucharte y no podemos hacer otra cosa que agradecerte no solo tu presencia, tus palabras, tu compromiso y tu ejemplo. Hoy José Luis nos ha hablado de muchísimas cosas, nos ha dado esa perspectiva histórica de los cambios que estamos viviendo hoy en día para que los podamos poner en el sitio adecuado. Nos ha transmitido un mensaje sin ninguna duda de optimismo, de que nos comporta bienestar. Nos ha hablado también de aquellas cosas que tienen que ver con nosotros y que a veces no son fáciles de encajar, como es vivir la vida con responsabilidad, no solo en lo que pensamos, sino en cómo actuamos, dónde compramos, dónde llevamos el dinero y todo lo que es nuestra vida, porque ahí está la potencia para ese cambio que todos deseamos y para salir de ese momento en que estamos sufriendo. Por tanto, José Luis, todo eso son muchísimas razones para estarte agradecido. En este evento de Barcelona Inspira Conciencia, y os recordamos que no os perdáis el próximo miércoles día 8 un nuevo evento de Barcelona Inspira Conciencia con Albert Bosch.